Hola, qué gusto dirigirme a ustedes una vez más. Soy Fernando y en esta ocasión tengo ante ustedes una imagen muy bonita que se trata de unas montañas y en medio de ellas un versículo bíblico y una organización que dice así: elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Este texto no proviene de la Reina Valera 60, ni de la de 1909, ni de la de 1865, ni de ningún otro texto de la Reina Valera, sino que es una extracción, un extracto de un versículo del Salmo 121, versículo 1 al 2, de una obra que hicieron los señores de las Sociedades Bíblicas Unidas. Se trata de la Reina Valera contemporánea. Esta Biblia, que es poco conocida, fue lanzada en Miami, en los Estados Unidos, y fue llamada la Biblia Latina. Ustedes pueden ver en el portal de las Sociedades Bíblicas Unidas, o si no, tipeen en Google Reina Valera contemporánea. Ese es el nombre de esta Biblia. ¿Y cuál es la característica y qué problema hay con ella? Muy pocas personas la han visto, muy pocas personas tienen contacto con esta, y si la tienen, no saben el peligro o las implicancias que tiene este texto, que yo no lo llamaría Biblia, sino un documento religioso, producto del esfuerzo erróneo de las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Por qué? Porque este texto bíblico proviene de traducciones de dos tipos de manuscritos, que son los siguientes, que son el texto vaticano y el texto sinaítico, que son de origen alejandrino, es decir, de la zona egipcia. Recuerden que Egipto ahora es un país musulmán o islamita, y también tiene algunas cosas de la Reina Valera, por eso se llama Reina Valera sinaítica, debería ser, ¿no? Porque tiene matices fusionados, es una especie de mezcla de cosas clásicas y cosas de la crítica textual. En algunas ocasiones he mencionado lo que es la alta crítica textual, que es una diabólica estrategia del enemigo para tratar de destruir la palabra de Dios, porque no se trata de un documento o de un esfuerzo de una organización o de una editorial. No, se trata de la palabra de Dios. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la palabra de Dios? Cuando decimos toda la escritura es inspirada por Dios, muy bien, ¿cuál escritura? ¿Cuál palabra de Dios es inspirada por Dios? La Nácar y Colunga, la versión de las Américas, la Biblia latinoamericana, la traducción en lenguaje actual, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la Biblia de los hispanos, la Biblia de nuestro pueblo. Podría mencionar 50 Biblias. Y ahora tenemos que mencionar a la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera latina, le llaman ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se supone que habla el idioma de los hispanohablantes de América hispana, que vivimos desde Estados Unidos hasta el sur de América, con excepción de Brasil. Y el problema está aquí, que este texto definitivamente contiene muchos errores, muchas inclusiones de palabras y de conceptos, exclusiones también, muchísimos pasajes que no están, porque han considerado que como no los encuentran en sus textos antiguos, los más antiguos según ellos, entonces no deberían estar. Y yo he encontrado muchos
Es una tarea muy detallosa y como está casi camuflado, es difícil encontrarlos. Yo se los he mandado a la misma Sociedad Bíblicas Unidas de mi país, aquí en Perú, y no me han querido responder. Al contrario, han borrado mis posts en su Facebook, han cerrado su Facebook para que yo no escriba, y no me responden ningún documento. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen, porque no ha sido hecho acá, ha sido hecho por alguien que tiene un PhD en no sé qué, en Biblia, en teología, Dios sabe que para qué. Porque si la palabra de Dios no es la palabra de Dios, entonces no me interesa. Bien, vamos a ir a este texto, que se supone ha sido publicado por una organización que sabe de Biblia, ¿no? La Sociedades Bíblicas Unidas es la unión de las sociedades bíblicas de cada país. ¿Dónde empezó? No lo sé. Seguramente en Europa, tal vez en Inglaterra. Se fundó allá las Sociedades Bíblicas de Inglaterra o del Reino Unido de Inglaterra. Y entonces, se fundaron también otras sociedades bíblicas unidas, posiblemente en Suiza, posiblemente en Francia, posiblemente en España, posiblemente en Alemania, y así fue trasladándose a otros países, América, la Sociedad de Estados Unidos, de las sociedades de México, la Sociedad Bíblica Unida de Argentina, de Perú, de Brasil, etc. Pero era entonces el trabajo un poco distanciado, así que se reunieron en un gran conglomerado y nombraron una directiva y fundaron una nueva asociación que es la Fusión, casi una ONG que aglutina a todas las sociedades bíblicas del mundo. ¿Con qué propósito? Y estoy seguro que en su organización, en su estatuto, debe decir ahí que es preservar, imprimir y distribuir la palabra de Dios. No creo que diga cuál de texto debe decir la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la palabra de Dios? Ellos lo saben, ellos recibieron el Textus Receptus, ellos recibieron la Reina Valera, esa deben cuidar, esa es su única misión en este mundo. Se metieron ahí teólogos liberales de la liberación y del socialismo, del comunismo, y ahora teólogos de la alta crítica textual. Y que en lugar de enriquecer o de revisar la Reina Valera, lo que quieren hacer es destruirla, reemplazarla por textos corruptos que no se justifican. Ninguno se le aproxima a la palabra de Dios. Los he visto, los que he podido. La traducción en lenguaje actual, que algunas veces la he comentado y se la voy a comentar acá, es peor que esta. Es una Biblia aberrante. Es una Biblia arrogante, es una Biblia malcriada, que no se debería distribuir en el mundo y nadie la quiere ni regalada, porque Dios no lo permite. Lo mismo con esta Reina Valera contemporánea. Usted la conoce, usted la ha visto, tal vez ni sabe que la tienes. Y te advierto que es una Biblia peligrosa, es una Biblia que ha sido contaminada por textos que provienen de Egipto, que provienen del texto vaticano, del texto sinaítico. Y les voy a decir la verdad sobre estos textos. Está en Wikipedia, está en las bibliotecas, está en los diccionarios, está en documentos certeros que dicen así. El texto vaticano, en el cual está basada esta nueva ciencia de la crítica textual de la Biblia, que quiere destruirla, que quiere transformarla, recortarla, agregarla y decir, no es que esos textos son más antiguos y son más confiables. Pues bien, el texto vaticano está en la biblioteca del Vaticano. Y nadie sabe, ni siquiera los curas y los papas y los cardenales, cuando en el siglo XV se fundó la Biblioteca Vaticana, encontraron un montón de libros viejos y entre ellos documentos antiguos de dudoso origen. Nadie sabía quién había traído ese texto ahí. Estaba como si fuera despojos, libros desordenados, con anotaciones a mano ahí extrañas de origen alemán. ¿Qué cosa haría un texto con inscripciones alemanas que se supone vino directamente de los apóstoles, el siglo IV o III? Bueno, es bien extraño. Y
Los mismos católicos, cuando encontraron ese documento, los sacerdotes que se encargaron de la biblioteca del Vaticano dijeron: no sabemos qué cosa es esto, vamos a ponerlo en algún sector que diga, bueno, yo estoy imaginándome, ¿no?, textos antiguos de bíblicos. Ahí está, de origen egipcio. ¿Quién los habrá hecho? No se sabe. ¿Quién lo compiló? No se sabe. ¿De dónde vinieron? Bueno, vinieron de Egipto, de la zona alejandrina. Hay otro texto que se llama el texto sinaítico, que fue encontrado por un viajero, un erudito, buscando tesoros en la basura de un monasterio en la península del Sinaí, en Egipto, que se llama, creo, el monasterio de Santa Elena o Santa Catalina, uno de esos nombres, creo que más Santa Catalina. Los sacerdotes, los monjes de ese monasterio no supieron darle razón a nadie. ¿Qué son estos papeles que están acá, de cueros de antílope, de animales del África? No sé, no sirven, son documentos viejos que ya vamos a quemar. Estaban en un depósito para ser quemados y que lo usaban para prender la cocina como si fuera simple papel o cuero que podía servir como leña para calentarse en el invierno. Ya casi no tenía partes completas, había sido cercenado, cortado y estos hombres lo han completado. Lo mismo pasa con el texto vaticano, no está completo, tiene mucho texto, casi no tiene Apocalipsis, hasta Santiago posiblemente ha sido cortado, y muchas partes del Antiguo Testamento que son realmente de la Septuaginta en latín, en griego, perdón. Y tienen los textos apócrifos. Es un documento extraño que alguien lo puso ahí y que de pronto se ha convertido en un famoso manuscrito antiguo. Ahora le fotocopian los japoneses, lo están digitalizando. ¿Y qué cosa es? Los mismos católicos no quieren dar razón, no permiten que nadie lo toque, ni lo vea siquiera, ni le tome fotos. ¿Por qué? Porque ellos no están seguros. Pero los teólogos evangélicos protestantes de la Reforma están completamente seguros que ese documento es bíblico y que basado en ese documento tienen que escribirse las nuevas Biblias ahora. Y entonces hay eruditos que están metidos aquí en la Sociedad Bíblicas Unidas que piensan así y que no provienen del pensamiento de Dios. Se los voy a demostrar ahora. No voy a hablar más de la Sociedad Bíblicas Unidas. Dios va a tener que sacar a uno por uno de esos hombres, porque yo conocí a uno que era socialista, casi comunista, y que era un directivo de esta sociedad en mi país, y los otros son mediocres que no tienen idea de lo que están haciendo. Ellos deberían ser escribas como lo eran los judíos. Por eso el Antiguo Testamento casi no es discutible. ¿Por qué? Porque los escribas lo protegieron por siglos, por milenios, hasta el día de hoy. Pero el Nuevo Testamento es manoseado como si fuera un libraco cualquiera, como si fuera un periódico, y no tienen respeto por la Biblia, la palabra de Dios, la que dio origen al universo. Cuando Dios habló, se crean las cosas. Cuando Dios habla, sana y se salva a la gente y se funda la iglesia y suceden las cosas en este mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios es tremendamente importante, y estas personas no la entienden así, porque les he escrito y no contestan y menosprecian a un don nadie como yo. Dice así el texto: elevo mis ojos a los montes. Yo les pregunto, ¿Dios vive en las montañas? Claro, yo sé que estos eruditos súper sabios, súper genios de cerebros enormes dirán: no dice eso, nosotros no estamos diciendo eso, estamos citando un texto sin ninguna mala intención. Pero al citarlo sin comentario están diciéndole a la gente que miren arriba, porque Dios está en los montes, en las nieves ahí, como si fuera el Yeti, como si fuera la Mamapacha, que en quechua significa la madre tierra. Que cuando estamos en problemas debemos mirar a las montañas, porque Dios de allá va a mandar la ayuda y va a venir a socorrernos.
Se supone que este salmo fue escrito por David o alguien muy cercano a él, porque no fue escrito todos los salmos por David. Yo creo que sí, este Salmo 121 fue escrito posiblemente, no puedo afirmarlo con toda seguridad, pero fue escrito por David. Las guerras se libraban, se peleaban en la parte baja, en los valles, no en las alturas. Entonces cuando el pueblo de Israel iba perdiendo, entonces no sería David, tal vez algún otro rey. Cuando el pueblo de Israel iba perdiendo, enviaban un mensajero, un emisario, un espía a cruzar las montañas al otro lado para buscar ayuda en los otros pueblos y tribus de Israel, o en otros reyes que eran los aliados de Israel, para que vengan a salvarlos y a protegerlos en esa guerra que estaban perdiéndola. Entonces miraban a las montañas esperando ver tal vez una cabeza, un caballo, alguien que se acerque para apoyarles en ese conflicto que estaban experimentando. No estaban esperando a Dios, estaban esperando al espía. No estaban mirando a Dios, a Jehová. Estaban mirando a ver si llega un ejército amigo de algún pueblo pagano que se había aliado con ellos para luchar y vencer. La verdad es que si Dios estuviera ahí, estaría en el campo de batalla peleando con ellos, porque Él dijo: no es vuestra guerra, sino mía. Ustedes no tendrán que pelear porque pelean contra mí. Dios nunca está mirando desde las montañas a su pueblo a ver si le va bien y esperando a que lo llamen. No existe tal doctrina en la palabra de Dios. Nuestro socorro no viene de lo alto, viene del Señor. Efectivamente, Él es el creador del cielo y de la tierra y no mora en las montañas. Él mora en el cielo, Él mora en medio nuestro, Él mora en su iglesia, Él mora en los corazones arrepentidos. Por lo tanto, el enfoque que la Sociedad Bíblica Unida le da al poner este versículo entre montañas sin explicación, me está indicando que o no entienden el texto, o nos mienten descaradamente porque piensan que somos tan ignorantes que no vale la pena explicarnos. Y esa clase de Sociedades Bíblicas Unidas no responde al propósito santo de Dios. Los hombres santos, los hombres sabios, los doctores de la ley, los doctores de la Biblia deben ser maestros de los indoctos, de nosotros, los simples, de la iglesia, de los pastores, de los hermanos que se convierten y de la gente del mundo. Decirnos la verdad y decírnosla con toda autoridad. Esta es la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, no me interesa, señores. Gracias. De esa manera termino esta parte, esperando que sea de bendición para tu vida.